cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Espero que se estén pasando un excelente Shabbat. Hoy es sábado 14 de marzo del año 2026. En esta ocasión vamos a estar viendo dos parashot de la Torah. La primera, Vayakel, la segunda, Pikudei. En algunas semanas vamos a estar viendo dos parashot en vez de una, ya que algunas son muy cortas y para concluir el año con las 54 parashot, entonces a veces nos tocan de dos. En esta ocasión vamos a ver acerca de la rendición de cuentas que hizo Moisés hacia todo el pueblo de Israel, sobre todo los materiales que se habían utilizado en el Mishkan. También vamos a ver la construcción y la inauguración del templo, la unción del templo, así como también la consagración de Aarón y de sus hijos por todas sus generaciones para servir a nuestro Elohim Yahweh. Espero que esta parashá les sea de edificación y comenzamos con una pequeña oración a nuestro Abba Kadosh. Bendito Padre Yahweh, te agradecemos porque nos escogiste entre todas las naciones y nos diste tu Torah. Padre eterno, te agradecemos, Abba Kadosh, por la sabiduría que nos das. Te agradecemos, Abba, porque eres bueno, porque nos enseñas tu Torah, Abba, porque nos acompañas siempre, porque estás con tu pueblo. Te pedimos también por el pueblo de Israel. Te pedimos que mandes la paz al pueblo de Israel, Abba Kadosh, y que hagas que los hermanos que están en la casa de Judá, que abran sus ojos espirituales y que se les quite la venda de los ojos y que puedan ver que el Mashiach es Yahshua. También te pedimos, Abba Kadosh, para que no sea palabra de hombres, sino que toda esta administración que vamos a escuchar sea palabra tuya, Abba Kadosh. Te agradecemos por todo, Abba. En el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach te damos toda rabá, amén y amén. Y comenzamos con la parashá. Espero que les sea de edificación a todos. Yo soy la Jod Rachel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua y comenzamos. Comenzamos con la parashá Vayakel, que significa hizo que se reuniera, que va de Éxodo 35:1 a Éxodo 38:20. Y a continuación iremos con la segunda parashá, que es Pekudei, significa cuentas de, y va de Éxodo 38:21 a Éxodo 40:38. La primera parashá, Vayakel, significa hizo que se reuniera. Y nos habla de cuando Moisés hizo que toda la congregación de Israel se reuniera. Él les dijo que el séptimo día sería de descanso y quien hiciera labor ese día moriría. También está prohibido encender fuego en Shabbat. Moisés le pidió al pueblo que contribuyeran para la construcción del Mishkan. Las mujeres tejieron hilos de lana, se utilizaron especies y aceite. En la segunda aliyá, a todas las personas del pueblo que tuvieran un generoso corazón podían aportar con algo, trayendo objetos de oro, piedras preciosas y hacer labores. Las mujeres sabias tejieron y bordaron con el hilo de lana. En la tercera aliyá, Moisés dice al pueblo que Betzalel de la tribu de Yehudá fue dotado del espíritu para confeccionar diseños y para enseñar, junto con Aholiab de la tribu de Dan.
Todos hacen suficiente. Y Moisés manda pregonar que nadie más haga más labores por el Mishkan. En la cuarta aliyá, todos los sabios hacen la labor de las cortinas y las coberturas bajo el mando de Betzalel. En la quinta aliyá, realizan las bases y barras, el velo y sus pilares, el arca y su cubierta. En la sexta aliyá, la elaboración del candelabro de 6 brazos, el altar de incienso, el aceite para la unción y el sahumerio. Y en la última aliyá nos habla acerca de la construcción del altar, de la ofrenda de ascensión, con todos los utensilios, el lavabo con su base, las cortinas del atrio con sus pilares. Esta parashá comienza en Éxodo 35:2. Y dijo Elohim: 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis una santa convocación, un Shabbat de reposo para Elohim. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. Incluso construyendo el Mishkan se descansaba el séptimo día de reposo. Así que el Shabbat es muy importante para Elohim. Éxodo 35:3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Cuando se terminó la construcción del Mishkan, una nube lo cubrió. Se confeccionaron vestidos para el servicio y para Aarón. Todo lo que fue ordenado por el Eterno se hizo. Utilizaron hilos de oro tejidos de color celeste, púrpura y carmesí, con enganches de piedras de ónix y oro, y grabados en ellas las 12 tribus de Israel. Las piedras utilizadas para el pectoral fueron rubí, topacio, ágata, turquesa, zafiro, diamante, ópalo, amatista, berilio y jaspe. Todo fue inspeccionado especialmente por Moisés. Moisés ordenó colocar todos los elementos y utensilios. Entonces la nube cubrió el Mishkan y el pueblo de Israel continuaba avanzando. Por la noche había una columna de fuego que los guiaba, y en el día una columna de nube. Moisés le enseñó al pueblo que a pesar de la tarea de construir el Mishkan, el día de conectarse con Elohim es muy importante, porque recargamos las fuerzas y nos desconectamos del mundo por unas horas para entrar a la presencia del Eterno. Así honramos su día sagrado de descanso y podemos dejar atrás todas las labores de los 6 días de la semana. Además, el Mishkan se construyó con el corazón de los israelitas, no solo con sus talentos y con los materiales para la obra, sino con las buenas intenciones del pueblo. Por esto, la gloria de Elohim descendió al haber terminado todo como él había pedido. Nuestro cuerpo es un templo donde cada uno puede recibir el espíritu de Elohim. El pueblo unido puede construir un Mishkan espiritual a través de las oraciones y de aprender para enseñar a otros. Hay mandamientos que no se pueden quebrantar, como practicar idolatría, no asesinar, no cometer adulterio. Pero hay mandamientos que pueden eliminarse ese día únicamente para salvar la vida humana, como sería el encender fuego en Shabbat, únicamente si un judío pudiera morir por no encender el fuego, entonces tendría permitido hacerlo. En Éxodo 35:11 dice: el Mishkan, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras y sus columnas y sus basas. Cuando el Eterno menciona varias veces algún detalle, significa que quiere que pongamos una atención especial en ello, porque probablemente encontremos cosas ocultas en las Escrituras. Entonces es cuando Elohim nos pide que escudriñemos las Escrituras.
porque en el idioma hebreo hay muchas cosas ocultas, ya que en el idioma original es mucho más extenso el mensaje, con detalles que no se narran en las traducciones a otros idiomas. En Éxodo 35:12 dice: el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. Como hemos dicho antes, los 9 objetos más sagrados del Mishkan representan las 9 manifestaciones del Espíritu. La manifestación, que es hablar en lenguas, está simbolizada por la puerta de entrada del atrio, el altar de bronce. Después es la sabiduría, que está representada por la cubierta del arca, que es el trono de Elohim en la tierra. Éxodo 26:31 dice: también harás un velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho de mano primorosa, con querubines. Significa que del otro lado del velo se encontraban los demás utensilios del templo. La mesa representa la fe por un mismo espíritu. La hilera de 6 panes representa los dones de sanidad. La otra hilera de 6 panes representa las obras. Las 7 lámparas del candelabro representan la profecía. El candelabro de 6 brazos representa el discernimiento de espíritus. El altar de bronce significan los diferentes idiomas. Y la fuente de bronce representa su interpretación. En el Mishkan hay 3 puertas. Cada una de ellas representa un nivel más alto de gloria que el anterior. En 1 Corintios 12:8-10 dice: pues a uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poderes y milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Esto significa que Elohim le da a cada uno como a él le place. Nosotros no podemos decir: yo haré tales dones o desarrollaré varios talentos, porque estos son dados por Elohim, no por nosotros mismos. Esto no se estudia para poder desarrollarlo, sino que al tener comunión con el Eterno, Él mismo decide a quién conviene darle ciertas habilidades, porque todos son para el bien de su pueblo. No podemos cobrar por ayudar a nuestros familiares o hermanos, porque estos dones no son para sacar remuneración, sino para ayudar a quienes lo necesiten. No es como en el paganismo o en la idolatría, a donde se cobra por los servicios de un medium, o venden y compran amuletos o imágenes para tener buena fortuna o el amor. Solo con la oración constante, el Padre nos escucha y nos protege. No necesitamos de nada más para tener unción del Eterno. No necesitamos tener objetos físicos para que Elohim se manifieste en nuestras vidas. En 1 Corintios 14:15 dice que oraré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Como dice también en 1 Corintios 12:8-1, por el mismo Ruach les es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Ruach. Significa que el mismo Ruach de Elohim dota a cada uno de un talento diferente. En el verso 12, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es con el Mashiach. Es porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y nos fue dado un solo Ruach. La congregación entera conforman un solo cuerpo, y cada integrante tiene un papel fundamental para conformar el cuerpo del Mashiach.
dotándonos de dones, talentos, para que el cuerpo esté completo. Cuando algún miembro del cuerpo transmite la palabra a otros, lleva la intención del Eterno, la sustancia espiritual y la palabra de Elohim. Y tiene el poder para transformar a las personas sin importar la época. Él es el mismo de ayer, de hoy, y es el que será. Él es quien fue y es quien resultará ser. Así lo confirma Efesios 1:16 en adelante, pidiendo que el Elohim de nuestro Adón Yahshua, el Mesías, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi corazón es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías, cuando los resucitó de entre los muertos y les sentó a su diestra, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo este siglo, sino también en el venidero. Entonces, cuando la Torá nos habla de la sabiduría de Elohim, es la sabiduría que está oculta en el lugar santísimo. Quien lee la Biblia y solo la discierne con su mente, se está perdiendo en la sabiduría humana. Pero quien tiene el Espíritu, al leer, la discierne también espiritualmente, porque juzga, evalúa y discierne, pero con la mente del Eterno. Entonces, la sabiduría de Elohim se manifiesta de manera espiritual, para poder aplicarla en su vida diaria, y también para poder aplicarla hacia los demás. En Mateo 22:31 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Elohim: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él no es Elohim de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. El tener una manifestación de conocimiento y entendimiento sobrenatural de la Escritura en cada situación de necesidad, como lo hizo el Mesías, significaba que estaba en total comunión con el Eterno, porque muchas de las cosas que hablaba el Mesías eran en parábolas y otras en un sentido estrictamente espiritual, para que oyendo no oyeran y no pudieran comprender. Mucho del poder de Elohim también es llamado como algo sobrenatural, como cuando nuestro Adón Yahshua sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios en Shabbat, ya que salvarle la vida a un hombre sí se puede hacer en Shabbat. Las hijas vírgenes de Felipe profetizaron, porque Elohim habla a su pueblo levantando profetas. Pero esto no es lo mismo que la adivinación o la pronosticación del futuro, sino que los dones que Elohim da a sus hijos, los demonios los copian, y de allí salen los hechiceros y los adivinos. Nuestro Elohim también se vale de los cantores para profetizar, como está en 1 Samuel 10:5. Después llegarás a la colina de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira, y delante de ellos estarán profetizando. El propósito de profetizar es para la edificación del pueblo, para enseñar, para consolar, para dar aliento, para convencer de hacer lo correcto y de tener un juicio. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el mal y el bien.
El saber de dónde viene cada pensamiento, una palabra, una acción, es muy importante porque hay 3 tipos de espíritu. El espíritu del Eterno y sus ángeles, el espíritu de Hasatán y sus demonios, y el espíritu del hombre que sin el conocimiento de Elohim puede ser engañado por Hasatán. El demonio tiene varios espíritus a su servicio, según la intención de dañarnos. Por ejemplo, en Hechos 16:16 se narra: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que era esclava y tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto es lo que hacía por muchos días más. Desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yahshua, el Mesías, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Entonces el apóstol se dio cuenta el tipo de demonio que estaba detrás de la chica y lo expulsó. A continuación, en Éxodo 35:15 dice: el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta de la entrada del Mishkan. Y aquí se ven 2 cosas, lo espiritual y lo terrenal, la mente o la carne. En Romanos 8:5-9 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torá de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no se sujetan a la Torá y no pueden agradar a Elohim. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros. Pero alguno, si no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. La oración ofrecida con sinceridad al Eterno refleja el altar de oro que está en el mundo espiritual. En Éxodo 35:16 dice: el altar de la ofrenda de ascensión con su enrejado de bronce, sus varas y todos los utensilios y la fuente con su base. En 1 Corintios 13:1, el Espíritu de Elohim los hizo hablar en diferentes lenguas. Primero les habló con lengua angélica y ellos lo manifestaron en lenguas de hombres. Tanto el profeta como el intérprete son muy importantes en una congregación para poder saber con más exactitud el mensaje de Elohim. Y 2 testigos que testifiquen la veracidad de quien habla en lenguas. El cobre simboliza el juicio, y la fuente hecha de cobre significa evaluar o purificar, así como el agua de la fuente serviría para la purificación a quienes servían en el Mishkan. Santiago o Jacobo 1:22-25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en el espejo y al irse se le olvida su imagen. En Éxodo 35:21 dice: y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Los líderes siempre ofrecen más que el pueblo. Aparte de ministrar, ofrecen también de su salario para la obra del Eterno, así como los demás hermanos de la congregación. No toman nada, porque es dinero de Elohim para ampliar el mensaje y que llegue a más personas. Por esto, los líderes mesiánicos siempre dan más que los demás, porque dan su tiempo, dan su esfuerzo y también contribuyen económicamente para las necesidades de la congregación. Al igual que los hermanos, los roín y los akenín contribuyen de su economía para ayudar a las necesidades
de la congregación, así como para el servicio del templo. También ayudan a los necesitados dando sedacá. Entonces, los líderes mesiánicos ministran con mucha cautela lo que el pueblo da, ya que la obra de Elohim es lo más importante y para esto es que estamos todos reunidos. Ellos no deben de obligar al pueblo a dar, ya que Elohim acepta solamente lo que cada uno da de buena voluntad y no debe de ser bajo ningún tipo de presión, porque el líder de una congregación pida delante de todos los congregantes a una persona en particular para que done más. Esto debe de ser dado de buena voluntad, porque si no, no es bien visto por el Eterno. Actualmente hay mucha controversia acerca del diezmo, ya que no está activo el Mishkan y son muy pocos los levitas que actualmente están ministrando a las personas. Pero todo líder religioso debe de saber que al final dará cuentas al Eterno, ya que las ovejas que pastorea siempre tienen buena voluntad de ayudar a quien les enseña. Así que no debe de haber ningún motivo para administrar adecuadamente el tributo que es dado a Elohim. Éxodo 35:28. Las especies y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el aceite aromático. Éxodo 35:30. Moisés dijo a los hijos de Israel: Elohim ha llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Se cree que se trataba del hijo de Miriam, la hermana de Moisés, y Betzalel viene siendo una figura profética del Mesías que vendrá a construir el templo, así como dice en Primera de Crónicas 17:12. Me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Éxodo 36:1. Betzalel y Aholiab, y toda persona hábil en quien Elohim ha puesto sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Elohim ha ordenado. Éxodo 36:13. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una con la otra, con los broches de manera que el Mishkan llegó a ser una unidad. Entonces todos los que ayudaron a la construcción del Mishkan para nuestro Elohim formaron una unidad. Efesios 4:11-16. Él dio a algunos el ser emisarios, a otros el ser profetas, a otros predicadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y con el conocimiento del pleno Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, en quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por esto, la unidad de la congregación es muy importante para Elohim. Éxodo 36:20. Hizo luego para el Mishkan las tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. Éxodo 37:17. Hizo además el candelabro de oro puro, labrado a martillo, su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores. Eran de una sola pieza con él. Todo el trabajo se hizo conforme a las órdenes del Eterno por medio de Moisés. Todo este trabajo que hicieron los israelitas fue un trabajo muy duro, ya que lo hacían con las altas temperaturas del desierto, teniendo que fundir el oro a temperaturas muy altas para poder hacer los moldes y para poder labrar en los trozos de oro las piezas. Éxodo 38:8. Además, hizo la pila de bronce, su base de bronce,
con los espejos de las mujeres que se reunieron a la puerta de la tienda de reunión. Éxodo 38:9. E hizo el atrio del lado sur. Al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Éxodo 38:11 en adelante. Del lado norte, las cortinas de 100 codos, del lado occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus basas 10. Los capiteles de sus molduras de plata. Todas las cortinas del atrio eran de lino torcido, la cortina de la entrada de obra de recamador, de azul, púrpura y carmesí. De lino torcido eran de 20 codos de longitud. Todas las estacas alrededor del Mishkan eran de bronce. Y así terminamos la parashá Vayakhel, donde Moisés hizo que todo el pueblo se reuniera. Y así comenzamos la segunda parashá, que viene siendo Pekudei, cuentas de. Significa que Moisés hizo cuentas de todo el material que se utilizó en la construcción del Mishkan. Él le rindió cuentas a todos los israelitas sobre todos los materiales que ellos donaron para la construcción. Esta parashá va de Éxodo 21 a Éxodo 40:38. En la primera aliyá, Moisés ordenó hacer un recuento de todos los materiales para el Mishkan. El oro que fue utilizado fueron 29 talentos y 730 siclos. La plata que se utilizó fueron 100 talentos y 1775 siclos, que son 550 hombres contados de 20 años para arriba. Los 100 talentos se usaron para las 100 basas y las columnas del velo. Los 1775 siclos se utilizaron para los ganchos y los detalles de los pilares del atrio. El cobre utilizado fue de 70 talentos y 2.400 siclos para las bases y pilares en la entrada de la tienda, el altar y sus utensilios, las basas de los pilares para el atrio, el portal y sus estacas. Con la lana se fabricaron las vestiduras de encajes de Aarón para el servicio del Mishkan y los vestidos para Aarón. En la segunda aliyá nos habla del efod, de oro, de lana y de lino. En la tercera aliyá nos habla de la elaboración del manto del efod y las vestiduras sacerdotales y su placa frontal. En la cuarta aliyá, la revisión de todos los utensilios del Mishkan. En la quinta, el primer día del primer mes, el arca es colocada en su lugar, junto con todos los muebles del Mishkan. Nos habla de la unción del Mishkan, de Aarón y sus hijos, cuando se lavaron, se vistieron y fueron ungidos, para el sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. En la sexta aliyá, el primer mes del segundo año del Mishkan es erigido por Moisés, que coloca sus basas, fija los maderos y sus barras, levanta los pilares, extiende la tienda sobre el Mishkan y enciende las lámparas delante del Eterno. Coloca el altar de oro frente al velo y hace el sahumerio. Moisés coloca la entrada y pone el altar de ascensión a la entrada de la tienda y coloca la fuente entre la tienda y el altar con agua para lavarse. Erige también el atrio alrededor del Mishkan y del altar, coloca la entrada del atrio y Moisés concluye la obra. La nube cubre el Mishkan y se llena de su gloria. Cuando la nube es elevada, los hijos de Israel parten. Si la nube no se eleva, todos se quedan. Así que el Mishkan se armaba y se desarmaba a donde iban los hijos de Israel. De día era columna de nube y de noche columna de fuego. Bueno, comenzamos esta segunda parashá, Pekudei, cuentas de. Cuando Moisés hizo cuentas de todo lo utilizado. Esta segunda parashá va de Éxodo 38:21 a Éxodo 40:38.
Comenzamos en Éxodo 38:21. Estas son las cuentas del Mishkan según fueron contadas conforme al mandato de Moisés por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón. Moisés le dio cuentas de todos los materiales que se habían utilizado en la construcción del Mishkan al pueblo de Israel, llevando las cuentas claras a todos los israelitas. Moisés nos enseñó que como líder de todo Israel, tuvo que mostrar cómo se habían administrado todos los recursos, quedando como constancia de su honradez en la Torá. El ejemplo de cómo se debe llevar la administración de cualquier organización. Moisés fue quien tuvo la iniciativa de rendir cuentas al pueblo, para que el pueblo no pensara que él se había hecho rico con los donativos de todos los israelitas. En Números 16:15 dice: No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Moisés pudo haber reclamado el asno que utilizó para ir de Madián a Egipto, cuando fue llamado por el Eterno, pero no lo hizo. Él no quiso tomar nada, porque todo era para el Eterno. En primera carta de Samuel 12:3 está escrito: Aquí estoy, testificad contra mí delante de Yahweh, delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron: Tú no has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de ningún hombre. Entonces, al aprender a administrar la economía privada y la colectiva, recibimos más bendición por hacer lo correcto. Porque si no somos fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo podríamos ser fieles con las verdaderas riquezas de Elohim? Como dice en Lucas 16:10-12, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es justo en lo muy poco, también es justo en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Por esto, el líder que se aprovecha de la obra del Eterno para su propia ganancia, cae en la ira del Mesías, como está en Juan 2:13-16. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Yahshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero, allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Así que no debemos comerciar con las cosas del Eterno. Su ira se desató, porque habían entrado al área del templo en lugar de servir al pueblo con amor. Se aprovechaban de él para enriquecerse económicamente y se aprovechaban de la obra del Eterno, de la fe de las personas que ofrecían al Eterno. En vez de ofrecer los precios normales, ellos los subían, aprovechándose de los que venían a adorar al Eterno. También en Hechos 8:20, entonces Kefa le dijo: Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el Adón de Elohim con dinero. En 1 Corintios 9:14 dice también: Así también proclama el Adón, que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse de la obra del Adón. En 1 Timoteo 5:17 dice: Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esta parashá destaca la rendición de cuentas de los materiales del templo, desde los utensilios hasta los textiles. Todo está registrado meticulosamente por Moisés, con todo detalle en la calidad del trabajo, porque todo lo realizado a Elohim debe hacerse con la máxima dedicación y cuidado. También nos habla de lo importante que es la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos sagrados.
dando la contabilidad clara de cómo se utilizan los recursos responsablemente y éticamente, porque son los recursos para extender el reino de Elohim aquí en la tierra y son confiados por Elohim a sus líderes. También nos habla de la construcción y el mantenimiento del Mishkan por artesanos y la ayuda de todo el pueblo que tuvo un corazón dispuesto. La responsabilidad es de todos, con perseverancia, trabajo, esfuerzo y la dedicación para mantener la presencia divina. Entonces, los antiguos israelitas nos inspiran hasta nuestros días para dar excelencia de parte de los líderes en la ejecución de los deberes sagrados. Así la Shejinah podrá entrar a los creyentes al ser administrada con claridad y la participación de todos sus integrantes como lo hizo Moisés. Entonces hay un paralelismo entre el Mishkan y el cuerpo humano, porque en ambos casos Elohim infunde la vida y la vitalidad sagrada, llevando a cabo funciones que atraen a la presencia divina. Asimismo, el cuerpo de una mujer embarazada es donde habita la presencia divina, porque Elohim puso la vida dentro de su vientre. En Éxodo 39:5 dice: la banda decorada en el efod, usada para sujetarlo, era del mismo trabajo y materiales: hilo de oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido, como Yahweh había ordenado a Moisés. Éxodo 39:25. Hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas, en todo derredor del dobladillo, intercalando campanilla de oro y granada, en todo el dobladillo del manto, para el servicio como Yahweh había ordenado a Moisés. Éxodo 39:30. Elaboraron el ornamento para el turbante Kadosh de oro puro, escribiendo en él las palabras: apartado para Yahweh. Ellos acomodaron todos los muebles, los tapices para el patio, las vestiduras, haciendo todo exactamente como Yahweh les había ordenado. Entonces Moisés los bendijo luego, y tomando el aceite de la unción, ungió todo el Mishkan junto con el mobiliario. Lo dedicó como Kadosh. Ungió el altar para las ofrendas quemadas con sus utensilios. Ungió la pila y su agua, dedicándola como Kadosh. Vistiendo a Aarón y a sus hijos, los ungió. Puso el testimonio, que son las 2 tablas dentro del arca. Arregló la hilera de pan. Puso la menorá. Puso el altar de oro y quemó sobre él el incienso, echando sobre él especias aromáticas. Puso el altar para las ofrendas y ofreció ofrenda quemada y la ofrenda de grano, como Yahweh lo había ordenado, para que se pudieran lavar Aarón y sus hijos. Puso una pila entre el Mishkan y el altar, y finalmente montó la entrada al patio, y la nube cubrió el Mishkan del testimonio. La gloria de Yahweh llenó el Mishkan, tanto que Moshe no pudo entrar, porque la gloria de Yahweh llenó todo el Mishkan. Elohim guió a su pueblo de noche con la columna de fuego, para que ellos pudieran ver en la oscuridad, porque la presencia de Elohim se hizo visible en el campamento, para que todo Israel supiera que Él es Yahweh, su único Elohim. Así termina esta segunda parashá, Pekudei, cuentas de. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Yahweh los bendiga.
Shalom a todos, amados hermanos. Espero que esta administración haya sido de bendición y de edificación para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Y como acabamos un libro más de la Torá, el segundo libro, el libro de Éxodo, decimos, Hazak, Hazak, Benit Hased. Esfuérzate, esfuérzate y nos fortaleceremos. Nos vemos la próxima semana. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach le damos toda rabá. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito Shabbat. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz